Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. ¿No juegas con ello? Véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y vayan preparándose ustedes para una semana de lo más curiosa y de lo más tóxica. Ya que tenemos primero que repasar lo que son los principales videojuegos que nos llegan durante los próximos días. Tardamos nada, un par de minutitos y nos ponemos en situación, amén de recordaros que también se lanza durante estas fechas precisamente esa edición física del Sonic Origin, ¿vale? Que te incluye, además de lo que ya tenía la versión digital, lo que son videojuegos de la Game Gear. Un pack absolutamente completo que yo personalmente os recomiendo, pero no nos quedamos ahí, sino que tenemos que hablar de Final Fantasy XVI, de una última hora que hay con respecto a lo que es el rendimiento del videojuego, bastante importante, por cierto. Luego tenemos que ir a darle un repaso en profundidad a Bowed porque, además de una serie de detalles que se nos han pasado por alto, tenemos también que comentar la última hora acerca de su proceso de desarrollo. Aunque también tenemos tema Series S, que ojito que aquí Microsoft ha respondido, y también tenemos una última hora bastante peculiar, pero bueno, lo dejo como sorpresa para el final. Arrancamos con dos videojuegos que se lanzan mañana mismo, ojito con esto. En primer lugar, Aliens Dark Defense. Ya sabéis, este videojuego que nos traslada al mítico universo de esta franquicia cinematográfica que tantos altibajos ha tenido, pero que nos propone una simulación de estrategia en tiempo real, donde con esa vista isométrica, cámara estilo Diablo, podemos enfrentarnos a las diferentes hordas de alienígenas y sobrevivir. Videojuego disponible para consolas PlayStation y Xbox de anterior y actual generación. También en esas mismas consolas tendremos Crash Team Rumble, aunque con la diferencia de que este no llegará a PC, y es que en este caso el juego de Activision nos pone una propuesta encima de la mesa de juego multijugador dentro del universo de Crash Bandicoot. En este caso yo no sé qué tal le saldrá lo que es esta propuesta, que al fin y al cabo nos pone pues escenarios bastante comprimidos, bastante pequeños, donde competir con otros jugadores a ver quién consigue más puntos. Como digo, ya veremos qué tal sale esta probatura, que yo no le tengo demasiada confianza. Quizá más confianza le podemos tener a Final Fantasy XVI, un título que nos llega un par de días después, el día 22, que a su vez también será pues un poco la prueba de fuego de si esta franquicia puede retomar el vuelo o no, porque en los últimos tiempos la saga Final Fantasy, digamos, no ha estado en sus mejores momentos. De hecho, la intención que tiene Square Enix con este Final Fantasy XVI es acercarlo a nuevo público, con esa estrategia de acción, digamos, acción RPG, más directo todo, pretende precisamente abarcar un nicho de público que hasta la fecha esta franquicia no tenía. No le salió bien el experimento con Final Fantasy XV, ya veremos qué tal funciona con este Final Fantasy XVI, que quizá pues se aleja un poco de lo que es el RPG, se aleja un poco de lo que es ese sistema estratégico, para acercarnos a un videojuego quizá más estilo Devil May Cry, pero con ciertos toques, elementos, árbol de habilidades y demás, que por supuesto cuando pueda analizaremos en este canal. No lo perdáis de vista porque está a la vuelta de la esquina. Y aquí vamos a hacer un inciso con Final Fantasy XVI, porque no sé si os acordáis que hace cosa de varias semanas se nos anunciaba, se nos decía que el videojuego no iba a necesitar parche de lanzamiento, que iba a salir súper mega pulido, que no iba a tener ninguna clase de problema, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, finalmente Square confirma que sí va a tener parches de lanzamiento, y os voy avisando, no es poco importante o relevante según lo que se está comentando y según lo que se está diciendo en las últimas horas. Principalmente porque en primer lugar, según este parche, se van a corregir problemas con la progresión. No sé específicamente a qué se refieren con este punto en particular, ¿vale? Son notas de parche que yo desconozco un poco hasta qué, digamos, dimensión llegan. Luego, por otra parte, una que sí conozco es precisamente los problemas que van a corregir mediante esta actualización de los bloqueos, de lo que son los crasheos en la videoconsola. Y es que con la demo ha habido un problema bastante redundante, que ha sido que cuando llegabas a ciertos Quick Time Events se bloqueaba la consola y te sacaba del videojuego. Eso a mí, por ejemplo, no me ha pasado, ¿vale? Yo no he tenido ese problema, por lo cual no lo he reseñado ni referenciado en ninguna parte. Sin embargo, si Square te hace esta actualización es porque reconoce que es un problema real y lo suficientemente extendido como para tener que solucionarlo. Ok.
Eso por un lado. Luego tenemos errores en textos y demás, que bueno, parece que hay una pequeña desincronización, al igual que también un poco en el sistema de combate. Pero en fin, quizá ya eso es un tanto menor a las dos cosas que hemos comentado anteriormente. Sobre esto me cabe decir que al fin y al cabo pues es lo más normal del mundo. Sin embargo, algunos viven en una realidad paralela donde los videojuegos, oye, pueden salir 100% pulidos, sin parche de actualización. Problemas he visto yo hasta en el God of War, problemas he visto yo hasta en el Forza Horizon. Esto sucede con todos los videojuegos, no se libra prácticamente ni uno del parche de lanzamiento. Y en referencia a los 60 frames por segundo, también lo van a arreglar con este parche. Finalmente no lo va a alcanzar al menos de lanzamiento y ya veremos a posteriori con nuevas actualizaciones. Pero bueno. Y también, aparte de todos los títulos que hemos anunciado que llegan durante la próxima semana, recordad que también se anunciará la segunda tanda de videojuegos de Game Pass. La anunciarán mañana mismo si os lo estáis preguntando. Pero antes, precisamente, tenemos que ir con los videojuegos que se van del servicio, porque sí, a lo largo de los próximos días van a abandonar títulos como los que estáis viendo en pantalla. En primer lugar os comento que se va Route 96, un videojuego que yo personalmente os recomiendo bastante, no es demasiado largo, es sobre todo la típica experiencia narrativa donde tú vas tomando decisiones, eligiendo caminos, y hay que decir que siendo yo, digamos, bastante distante en los últimos tiempos de esta clase de videojuegos, me gustó mucho. Por otra parte también se va el Omori, que creo que no le hace falta demasiada carta de presentación, muchos de hecho le tenéis bastante cariño a este videojuego y que de hecho tenéis bastante rebajado. Por otro lado también se va Match Point Tennis, un videojuego que a mí personalmente me dejó bastante frío. Me gusta mucho lo que son este tipo de juegos, sobre todo este deporte particularmente, pero quien esperase una, digamos, experiencia cercana a un Virtua Tennis o un Top Spin, desde luego que se ha podido quedar con bastantes ganas, especialmente porque no te supone gran reto, es un videojuego que te acabas en muy pocas horas y demás, en fin, no ha sido la experiencia deseada, todo se ha dicho, pero ahí está para que le echéis un tiento. Luego, por otra parte, también se va el Digimax y por último también tenemos que comentar otro par de títulos, el Orija y también se nos va el Empire of Sin, videojuego de estrategia en tiempo real donde tú tomas los mandos de una familia mafiosa que tienes por supuesto que ir a hacer creciendo, generar tus propios negocios. Se maneja por cierto bastante bien tanto con mando como con teclado y ratón, aunque esta última experiencia yo creo que es la más apropiada. Videojuego de auténtico come horas, un reto también bastante importante, no es un videojuego nada sencillo, pero que a mí personalmente pues me gustó muchísimo. Darle un repaso a estos videojuegos antes de que se vayan o incluso comprarlos porque ya sabéis que tienen descuento antes de irse. A Game Pass llegará dentro de un año Abovewed, el nuevo videojuego de Obsidian, un título que en este caso pues nos traslada a una experiencia de Pillars of Eternity en primera persona. Eso la verdad que tiene pinta de ser muy prometedor, pero sin embargo ya sabéis que ha habido un poco de polémica en referencia al apartado gráfico, visual, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la noticia que vamos a comentar precisamente va derivada de eso, y es que resulta que según un desarrollador de la propia Obsidian, según ha comentado en diferentes foros, el videojuego ahora mismo no es ni siquiera fase alfa, ni siquiera está en su versión alfa que luego tendría que pasar a beta y luego tendría que ir a la fase de pulido hasta que finalmente llegue a Gold, ¿vale? En este caso nos dicen que el videojuego todavía tiene un proceso bastante interesante, que de hecho van a alargar ese proceso del paso de alfa a beta para que salga una experiencia lo más pulida posible, que por supuesto esto va a repercutir en que el videojuego finalmente tendrá un mejor apartado gráfico si cabe. O sea, para mi gusto el videojuego luce bastante bien. Pero es que va a ir todavía mucho mejor. El videojuego, incluso lo que es el aspecto de iluminación, va a verse bastante upgradeado en ese sentido, va a subir bastante de nivel. Y aquí pues sencillamente nos invitan a tener un poquito de paciencia y que el videojuego pues al fin y al cabo nos han enseñado lo que hay. No nos han vendido humo con una cinemática por aquí y por allá, sino que oye, esto es lo que tenemos ahora mismo. Pero va a ser todavía mucho mejor de lo que estáis viendo. Y a mí personalmente pues me da muy buenas sensaciones. A mí realmente el único debate que me levanta esto es llegará en 2024, porque hombre, están ahora a punto de entrar en fase alfa y luego tienen que ir a fase beta y el pulido, pues no sé yo hasta qué punto el videojuego, digamos, estará cumpliendo los plazos. Eso lo sabrán ellos, por supuesto, mejor que yo para haber puesto esa fecha, pero yo diría que es un videojuego más bien de segunda mitad, finales del próximo año 2024, si os lo estáis preguntando, aunque visto el resultado y siendo lo que es Obsidian, que se tomen el tiempo que se tengan que tomar, que a buen seguro nos hacen una auténtica maravilla de videojuego.
Y sobre Abowed, de hecho, tenemos que comentar unas cuantas cositas interesantes, según datos que vimos precisamente durante ese evento extendido y cosas que se han afirmado o comentado a posteriori. En primer lugar, durante mucho tiempo recordad que de Abowed se decía que incluso podría tener un componente cooperativo, de que pudiera ser un videojuego en el que pudieses llamar a varios compañeros y seguir la aventura con ellos, al igual que, por ejemplo, hacen los videojuegos de From Software, hacen otro tipo de videojuegos y tal, aunque esto obviamente asustó un poquito, pensando que iba a ser también otro multijugador. Pero en este caso nos dicen que no, que el videojuego va a ser puramente single player. No podrás llamar a otros compañeros, aunque dentro del videojuego tendrás compañeros que te acompañen y demás con sus propias habilidades y características, pero que es un videojuego como experiencia clásica de toda la vida. Eso en primer lugar. Luego, por otra parte, nuestro personaje, por supuesto, va a ser personalizable. No va a ser un personaje, digamos, principal, predefinido, ni nada de eso, sino que incluso podrás elegir su raza. Ok, creo que hay un total de 2 razas, si no recuerdo mal, pero de momento esto, tenerlo un poquito en stand-by. Luego, por otra parte, nos hablan del mundo abierto, que quizá no es tan mundo abierto como hemos comentado previamente, sino que el videojuego sobre todo va a tener grandes zonas amplias que por supuesto estarán interconectadas unas con otras, pero que en este caso no os esperéis un videojuego estilo The Witcher, un videojuego estilo Skyrim, donde en cada momento te trasladas a cualquier parte sin más. No, parece ser que hay como una especie de túneles, pasillos que te conducen a las diferentes zonas que abarca este mapeado. Un mapeado que por supuesto va a estar muy vivo, un mapeado que por supuesto va a tener muchas interacciones, mazmorras y demás, pero que como digo tiene ciertas limitaciones. Se ha comparado precisamente los últimos días y os he dicho aquí que será pues como una especie de The Outer Worlds, aunque bastante más ambicioso y dentro de un mundo fantástico medieval. Ok. Luego, por otra parte, también se nos ha comentado acerca de lo que es la toma de decisiones. Y sobre esto sí que van a cumplir un poco con esos rumorcitos que habíamos dicho aquí en el canal de hace un par de años o cosas así, donde se nos decía precisamente que según las acciones y decisiones que vayas tomando, el final del videojuego puede ser uno u otro. Acabar con diferentes facciones, por supuesto tener diferentes aliados, etcétera, etcétera, en base a lo que vayas haciendo a lo largo y ancho del mundo de Hora. Eso obviamente va a ser a nuestra completa y absoluta libertad, componente RPG 100%, y de hecho pues incluso ya os digo yo que vamos a tener para darle más de una partida a este título. Importantísimo, tened en cuenta siempre que este videojuego nos ofrece una experiencia muy personalizada en ciertos aspectos. Quizá tenga una narrativa preciosa, espectacular, increíble, pero sobre todo es para que tú te crees tu propia aventura. No al nivel de los juegos de Bethesda, que eso ya es exageradísimo, pero sí un nivel de lo más cercano que os podéis encontrar a dicha compañía. Yo de verdad que queréis que os diga, le tengo mucho hype. Como detalle adicional a todo esto, cabe decir que a Abowed se le han puesto encima de la mesa unos 100 millones de dólares, según se está comentando en los diferentes medios que suelen sacar y extraer esta clase de datos por aquí y por allá. Ok, es decir, estamos ante un videojuego de bastante presupuesto. Es el videojuego de hecho más ambicioso que Obsidian ha hecho a lo largo de toda su historia y no han necesitado partir de la base de en su momento, como hicieron con New Vegas, que tuvieron ahí a Fallout 3 a sus espaldas y otras cuantas cositas. No, sino que esto es puramente suyo. Increíble. Aparte también nos han comentado que Starfield, ojito con esto, no me lo esperaba, está en torno a los 200 millones de dólares, lo que ha costado el videojuego. Y esto no es un bulo, como por ejemplo cuando se comentó en su día que Halo Infinite costó 500 millones, que al fin y al cabo viene de una fuente que básicamente es Miami, me lo confirmó. Y en este sentido pues estamos ante también al título más caro que ha hecho Bethesda hasta la fecha, porque creo que el anterior era ni más ni menos que ese The Elder Scrolls Online. Poquita cosa la verdad, pero bueno, vamos con más temas. Concretamente vamos a ir con la Xbox Series S, porque sí, nuevamente está encima de la mesa, está en la palestra, en el foro de debate, justo después de que se anunciase esa versión en color negro, que al fin y al cabo pues es básicamente la misma consola, pero con más espacio de almacenamiento y un renovado diseño para aquellos que les pueda interesar un poquito más. Ok. Por un lado, Matt Booty le han preguntado acerca de todo esto, director de Xbox Game Studios, particularmente sobre si trabaja o le cuesta más diseñar videojuegos en dicha plataforma.
y nos dice que sí, que claramente supone hacer algo más de trabajo. Al fin y al cabo tienes que cambiar las características, no es como fabricar otra Series X pero sencillamente sin lector de discos, no, sino que obviamente tienes que reducir en ciertos apartados. Dice textualmente que cuando decía, digamos, o le preguntaban por sus equipos, decía que han sido capaces de exprimir al máximo el rendimiento de la Series S. Lo hemos visto en el caso de Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon y seguramente también lo veamos con el propio Starfield. Pero obviamente dice que para esto hay que planificar mejor las cosas, porque hay desarrolladores que obviamente se han quejado por aquí y por allá, aunque al fin y al cabo suelen ser desarrolladores bastante más pequeñitos, desarrolladores que pueden tener algún problema más añadido al no tener grandes publishers detrás. Porque sí, al fin y al cabo, en Series S se ha podido optimizar perfectamente Diablo 4, Resident Evil 4 y otra serie de títulos bastante más tochos. Pero que al fin y al cabo Series S es eso, sencillamente esforzarse un poquito más en la, digamos, dedicación de desarrollo. La Series S no lastra a la Series X bajo ninguna circunstancia, porque al fin y al cabo para Series X se diseña o se, digamos, traslada el videojuego de la mejor manera posible y es en Series S donde hay que poner un poquito de empeño. Pero que el mensaje, sobre todo por parte de Matt Booty, es que no van a abandonar Series S de ninguna de las maneras, que sencillamente es optimizar un poco la línea de trabajo y así va a seguir siendo en un futuro. Pero bueno, tema aparte. El dato curioso con el que vamos a finiquitar este vídeo, y es que durante el día de ayer precisamente se anunció que habría una unión entre Lies of P y Wolong Fallen Dynasty. Estáis escuchando bien, esto es completamente real. Lo trasladó precisamente el estudio Neowitz, alabando precisamente el trabajo que estaban haciendo los de Koei Tecmo y diciendo que se iban a encontrar para una colaboración. Lo que no sé es en dónde va a acabar este nexo de unión. A bote pronto podemos pensar que, oye, todo esto confluirá en skins. Precisamente podemos encontrarnos quizá que en Wolong Fallen Dynasty puedas ir con la ropa esta del Lies of P o alguna cosa por el estilo y puedas personalizarlo de dicha forma. De hecho creo, bueno sí, Wolong Fallen Dynasty tuvo también una colaboración con Naraka Blade Point, aunque en ese videojuego tenía un poco más de sentido. Aquí nos estamos de hecho encontrando dos estilos, dos formas de entender el videojuego tipo Dark Souls, ¿vale? Uno pues un poco más movido, al estilo Nioh precisamente, y otro pues un poco más táctico, más pausado, más lento. Se supone que van a confluir, pero ya veremos en qué. A mí la verdad, Wolong Fallen Dynasty es uno de los videojuegos que más me ha gustado este año a nivel de sorpresa y demás. Es un título que me tuvo enganchadísimo, le eché en torno a unas 50 horas y más que le podría echar, porque de hecho a posteriori ya sabéis que va a empezar a llegar contenido DLC, ¿vale? Yo seguramente incluso me lo juegue. Y Lies of P, pues hay que decir que la demo me dejó muy buenas sensaciones. Teniendo yo bastante fe en este videojuego, la demo me ha dejado todavía mejor sabor de boca. Ya veremos cuando se lance el próximo 19 de septiembre, pero recalco, como dato curioso, en teoría estos dos videojuegos van a tener alguna clase de asociación o colaboración. Estaros atentos por supuesto al canal y en las redes. A partir de aquí también os invito que, como siempre, pues en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones sobre los diferentes temas que hemos tratado en este vídeo. No son pocos, preparados para una semana apasionante. Por supuesto también os invito a que veáis el link de la descripción en EVA, que a partir de ahí compréis todo lo que queréis, que estaréis apoyando al canal. Y también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.